Abacadosh, Padre eterno y compasivo, estamos porque necesitamos escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables, por favor. Abre nuestros oídos espirituales, que no nos quedemos al pie del monte, que no nos distraigamos con becerros modernos. Te pedimos, por favor, que sigas purificando nuestras manos, nuestro corazón, que endereces nuestros pasos y enséñanos a reposar en tu Shabbat interior, ese descanso profundo del corazón que confía plenamente en ti, Abba. Y ayúdanos, por favor, a entender que el Shabbat no es solo dejar de trabajar, sino aprender a descansar nuestro corazón en ti, Abba, confiando en que tú gobiernas todo en nuestra vida. Y si en nuestras tablas han sido rotas, escríbelas otra vez en nuestro corazón. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach te lo pedimos que así sea. Omein, aleluya, Ken y razón, que así sea tu voluntad. Aleluya. Shabbat Shalom, amados Ahim. Shabbat Shalom, amados Ahayot. Muchas bendiciones. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. Vamos a estudiar hoy en este hermoso Shabbat la Parashá Kitizá. La Kitizá no es solo una porción, hermanos y hermanas, es una imagen de nuestra propia vida. Aquí no vemos simplemente la historia de Israel, aquí vamos a ver el corazón humano en todas sus etapas. Kitizá significa cuando eleves. Entonces comienza levantando. Nuestro Abacadosh primero eleva al pueblo y luego el pueblo fabrica un becerro. En esta porción veremos un pueblo contado, pero no entendido. Veremos a Moshe en la cima recibiendo la gloria y al mismo tiempo al pueblo abajo celebrando sustitutos. Y en medio de todo eso veremos algo más. Veremos algo, hermanos, algo más grande que el mismo pecado, la compasión del Todopoderoso. Entonces, quizá no es la historia de un fracaso, es la historia de un Elohim que no se rinde. Es la historia de cómo el pacto puede romperse, pero también puede reescribirse. Es la historia de cómo alguien puede caer, pero también puede volver a subir. Kitizá no solo habla de Israel, habla de nosotros, habla de nuestras impaciencias, habla de nuestras segundas oportunidades. La parashá Kitizá inicia en Shemot capítulo 30 del verso 11 y termina en Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 35. ¿Qué significa Kitizá? Cuando eleves o cuando levantes la cabeza, que viene de la raíz hebrea nasá, que significa levantar, elevar, cargar, perdonar. Cuando eleves. Kitizá et rosh. Vamos a Éxodo capítulo 30, verso 12. Dice, cuando tomes, otro lo voy a dejar así, pero es realmente cuando eleves el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Entonces en el original hebreo dice cuando eleves. Si tú tienes una Biblia, una Torah, tú lo puedes revisar. Entonces cuando eleves la cabeza de los hijos de Israel, no dice cuando hagas estadísticas, dice cuando los eleves. Entonces vemos que el Eterno no hace censos para saber cuántos tiene. Él hace censos para recordarnos quiénes somos. Ahora, en hebreo, Kitizá et rosh es literalmente cuando levantes la cabeza. Entonces la cabeza representa la identidad, autoridad, dirección y dignidad. Recordemos que en Egipto nuestros hermanos tenían la cabeza baja, eran esclavos, vivían sobreviviendo, no tenían voz, no tenían nombre propio
eran mano de obra. Pero ahora el Eterno dice, levántales la cabeza, como diciendo, ya no son esclavos, ya no son números, ya no son producción, son mi pueblo. Y el Abacadosh no cuenta números, levanta destinos. En los imperios antiguos, el censo se hacía para cobrar impuestos, reclutar para la guerra, explotar recursos, pero aquí es diferente. Cada uno debía dar medio shekel, medio ciclo, no para enriquecer a Elohim, por supuesto, obviamente, ¿verdad? Sino para recordarles que tu vida tiene valor. El problema no es cuando el mundo no te ve, el problema es cuando tú mismo olvidas cuánto vales. Entonces, quizá es un grito celestial que dice, levanta tu cabeza, Israel. Entonces, hay almas que llevan caminando, pero con la cabeza agachada, con la cabeza baja, baja por culpa, baja por sus errores, baja por comparación, baja por el fracaso, baja por el rechazo. Y hoy el Eterno no te está contando para juzgarte. Dice, te estoy levantando, pero para recordarte. Entonces, cuando Elohim te cuenta, te restaura. Entonces, no puedes caminar en propósito mirando el suelo. El esclavo, ciertamente eso hace, mira al piso, mira al suelo. Y el hijo mira hacia arriba, hacia el rostro del Abba. Voltea para arriba, hermano y hermana, voltea hacia arriba. Hacia arriba voltea. Nosotros vamos para arriba, no vamos para abajo, hermano. Entonces la palabra nasá también significa cargar, perdonar, soportar. Esto es una verdad fuerte, porque elevar implica cargar. Si el Padre Eterno levanta tu vida, es porque decidió llevar contigo lo que tú no puedes cargar solo. Entonces, cuando Moshe levantaba al pueblo, estaba asumiendo responsabilidad sobre sus vidas. Ahora, el líder no trabaja con cantidades, trabajamos o trabajo con vidas. Entonces, amada Kehilá, no somos un grupo, no somos una cifra, no somos una asistencia, somos almas elevadas. Si hay algo que el enemigo intenta hacer constantemente, es hacer que bajemos la cabeza, con miedo, con desánimo, con distracción, con idolatría, con comparación, pero quizá viene antes del becerro de oro. Entonces hoy el Eterno no te está preguntando cuánto sabes, no te está preguntando cuánto fallaste, te está diciendo levanta tu cabeza. Caminar con la cabeza baja significa vivir enfocado solamente en el problema, la culpa o la presión del momento. Repito esta frase, hermanos, nos va a ayudar bastante mucho. Caminar con la cabeza baja significa vivir enfocado solamente en el problema, la culpa o la presión del momento. Aquí tú puedes autoministrarte qué es lo que te tiene con la cabeza agachada. Ese problema, esa culpabilidad, esa ira, esa presión, esa falta de perdón. Cuando alguien deja de mirar al cielo, hermanos, pierde la perspectiva. Ya no ve propósito, no ve promesa, no ve dirección. Si no ve a Elohim obrando, fabrica algo visible. Si no percibe dirección, crea su propia dirección. Eso fue el becerro de oro. No incredulidad total, sino impaciencia. Cuando se pierde la mirada hacia lo alto, se empiezan a construir sustitutos aquí abajo. Entonces, quizá es una elevación espiritual. Es Elohim tomando a un pueblo recién salido de la esclavitud y diciéndole, yo no te saqué para que sobrevivas, te saqué para que camines erguido.
Y hoy tal vez alguien en esta hermosa Quejilá necesita escuchar esto. No eres un número, no eres un error, no eres una carga, no eres reemplazable. Eres contado, eres levantado, eres sostenido. Y cuando Elohim eleva una cabeza, nadie puede volver a humillarla. Ahora, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 30, verso 13. En medio del ciclo, vamos a ver lo que pide el Padre Eterno. Éxodo 30, verso 13, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol ni'avid barot. Esto dará todo aquel que se ha contado medio shekel, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo para la ofrenda de Yahweh. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando dieran la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Entonces dice, esto dará todo aquel que se ha contado. Medio shekel. No un shekel. No lo que cada uno quisiera. No lo que pudiera presumir. Medio. Y el texto es tajante. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá. Aquí el Padre Eterno rompe toda jerarquía humana. En el mundo, el que tiene más, vale más. El que aporta más, manda más. El que posee más, opina más. Pero en el Mishkan, todos valen lo mismo. Ahora, ¿por qué medio shekel? Porque nadie está completo solo. Tú eres mitad, yo soy mitad. La plenitud se forma cuando el pueblo camina unido. El rico no puede comprar mayor cercanía. El pobre no puede quedar fuera por falta de recursos. Entonces vemos que delante del Eterno no hay escalas sociales, hay almas redimidas. En lo espiritual, a veces creemos que damos más oración, más conocimiento, más servicio, más tiempo, pero delante del Eterno la enseñanza es clara. Todos traen medio. Obedecer lo que Elohim pidió. En Éxodo 30, todos daban medio shekel. No el que más lloraba daba más, ni el más espiritual daba extra. El medio shekel se daba como rescate por su vida. El valor del alma no cambia por su posición económica, no cambia por su historia, no cambia por su pasado. El precio de rescate es el mismo para todos. Eso destruye la comparación, destruye la competencia y también destruye la arrogancia. Entonces, medio shekel enseña algo más. La verdadera plenitud no está en lo que posees, está en a quién perteneces. Entonces vemos que el Mishkan no fue edificado por un donante millonario, fue levantado por mitades obedientes. Entonces hay quienes se sienten pequeños porque creen que traen poco. Hay quienes se sienten grandes porque creen que traen mucho. Pero el Eterno mira distinto. No mide cantidad, mide obediencia. Y cuando el pueblo entiende que todos traen medio, se acaba la competencia y empieza la unidad. Ahora, quiero que vayamos a Shemot, Éxodo 30, del 17 al 21, por favor. Dice así la palabra del Eterno. Habló más Yahweh a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos,
las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces vemos que después del medio shekel, después de hablar de identidad y rescate, el Eterno introduce algo que parece sencillo, pero es confrontativo: la fuente de bronce. El agua es para lavarse pies y manos. El texto dice algo fuerte: para que no mueran. Entonces no era opcional y no era simbólico, era vida o era muerte. Ahora la pregunta es, ¿por qué las manos y por qué los pies? Porque las manos representan lo que hacemos. Los pies representan por dónde caminamos. Antes de ministrar en el altar, antes de acercarte al fuego, antes de tocar lo sagrado, el Abba Kadosh dice: límpiate. No porque no fueras llamado, no porque no fueras escogido, sino porque la cercanía exige limpieza. Entonces la fuente de bronce estaba entre el altar y el lugar Kadosh. Primero el sacrificio, luego el lavado, después el servicio. No puedes brincar el proceso. La fuente era de bronce. El bronce en la escritura representa juicio. El agua representa purificación. Es decir, antes de ministrar, el cohen debía reflejarse en el bronce, porque el bronce pulido reflejaba como espejo. Se miraba y luego se lavaba. No era un lavado superficial, era un reconocimiento primero. El llamado no cancela la necesidad de limpieza. El hecho de que Elohim te haya escogido, hermano y hermana, no significa que puedas o podamos acercarnos de cualquier manera. La familiaridad con lo sagrado puede producir descuido, y el descuido espiritual es más peligroso que la ignorancia. La fuente de bronce no era para el pueblo, era para los ministros, y eso es fuerte. Le habla a los que servimos. Antes de hablar, lávate. Antes de enseñar, lávate. Antes de ministrar, lávate. Antes de corregir, lávate. Todos los Kohanim trabajaban todos los días con sacrificios. La sangre era parte del servicio completo y correcto. No era pecado, pero aún así, antes de entrar al lugar Kadosh, tenían que lavarse. Entonces, lo aplicamos a nuestra vida. Hay luchas, métodos, formas de pensar, incluso heridas que fueron parte de tu proceso. Fueron necesarias para sobrevivir o para crecer. Pero si no las limpias, terminan contaminando la siguiente etapa. Algo puede haber sido correcto hasta un cierto nivel, pero no significa que debe acompañarte para siempre. Les voy a pedir que lean ustedes en su casita Shemot, capítulo 30, del 22 al 33. Aquí es donde el Eterno ordena preparar algo totalmente distinto. Un aceite especial, una mezcla exacta, una fórmula celestial: la mirra, la canela, el cálamo, casia y el aceite de oliva. Todos eran ingredientes aromáticos naturales usados para preparar el aceite sagrado de unción. No era cualquier fragancia, era aceite de unción sagrada. Entonces, cada ingrediente tenía una medida específica, ni más ni menos. Vamos a Éxodo capítulo 30, 32 al 33. Éxodo 30, 32 al 33. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Kadosh es, y por Kadosh lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante
y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. No se podía usar para fines personales. No se podía fabricar una versión alternativa. No se podía comercializar. Todo lo kadosh no se adapta al gusto humano. Cuando el aceite tocaba a alguien, esa persona dejaba de pertenecer al uso común. El cohen ungido ya no vivía para sí. Cuando un cohen era ungido, dejaba de pertenecerse a sí mismo. Su vida ya no giraba alrededor de sus deseos, alrededor de sus planes o alrededor de su comodidad. Ahora pertenecía al servicio del Eterno y al cuidado del pueblo. Entonces vemos que también les voy a pedir que lean Éxodo capítulo 31 del 1 al 6, por favor. Aquí vamos a ver que el Eterno Yahweh menciona un nombre, Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice algo profundo: lo he llenado de espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, la primera vez en la Torah que alguien es descrito como lleno del espíritu, no es un profeta, no es un cohen, es un artesano. Entonces, Betzalel significa en la sombra de Elohim. Y eso ya es un mensaje. El que aprenda a vivir bajo la sombra del Todopoderoso, Salmo 91, puede construir cosas que reflejan el cielo. Entonces, el Espíritu no solo desciende para predicar el Espíritu, desciende para diseñar, esculpir, tallar madera, trabajar oro, bordar telas, etcétera, etcétera. Ahora el Mishkan no fue improvisado, fue ejecutado con precisión celestial. En el mismo capítulo donde se menciona a Betzalel, vemos que más adelante el pueblo fabrica el becerro. Eso es impactante. El mismo oro que pudo haber sido usado para el arca terminó convertido en ídolo. Entonces la diferencia no era el material, era la dirección. El talento sin dirección divina termina construyendo idolatría. Pero cuando el Espíritu llena a alguien, hasta un cincel se vuelve un instrumento kadosh. Y seguimos con la tarea. Éxodo 31, del 12 al 17. Lo van a leer también, por favor. Aquí vemos que el Shabbat en medio de la construcción. El Eterno interrumpe todo con algo inesperado. El Shabbat. En medio del proyecto más sagrado de la historia, nuestro Padre Eterno detiene y dice: ciertamente guardaréis mi Shabbatot. Vamos a Éxodo 31, verso 13. Éxodo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat y Shabbatot, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Esto es muy profundo. Ni siquiera la construcción del Mishkan estaba por encima del Shabbat. Antes de construir para Elohim, aprende a descansar en Elohim. Entonces, esto es impactante. Están edificando la morada de la presencia, pero el Abba Kadosh les recuerda: no olviden que yo no habito en su prisa. El Mishkan era importante, pero la comunión era primero. Entonces, el peligro no es solo caer en pecado, también es vivir tan ocupado que ya no descansas en Elohim. Cuando se trabaja mucho, se deja de depender del Eterno. El texto dice: señal es entre mí y vosotros. El Shabbat no es un día libre, hermano y hermana. Es una identidad visible. Es declarar con el tiempo: no somos esclavos. En Egipto, en Mizraim, trabajaban sin descanso. En el reino del Eterno se descansa por obediencia. Guardar Shabbat es romper con la mentalidad de esclavitud.
Ahora, vamos a ver en el capítulo siguiente que veremos el pueblo donde fabrica el becerro. ¿Por qué hicieron esto? Porque no supieron esperar, porque no supieron reposar. El Shabbat enseña a confiar cuando no estás produciendo, cuando el hombre no sabe detenerse, termina fabricando sustitutos. El Shabbat revela confianza. Descansar es un acto de fe, de emunah, porque el detenerse está diciendo, el mundo no depende de mí. Eso confronta el ego, confronta la ansiedad, confronta el control. El que no sabe descansar en Elohim termina trabajando para llenar vacíos. El Mishkan podía esperar, la relación no. Y vemos que nuestro Abba Kadosh prefiere un corazón que sabe reposar antes que manos que trabajen sin conexión. El Shabbat no es interrupción de la vida espiritual, es ajuste de la vida espiritual. El descanso no es pasividad, es dependencia. Es recordar que la obra es de Él, no nuestra. En Shemot capítulo 32 vemos que mientras el monte se escribían las tablas de fuego, abajo el pueblo comenzaba a derretir oro. Moshe estaba en la cima, la gloria cubría el monte, la voz del Eterno estaba revelando pacto, pero el pueblo miró el reloj y dijo, Moshe, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí comenzó todo. No comenzó con idolatría, empezó con impaciencia. El problema no fue que Elohim se había ido. El problema fue que no lo veían. Cuando un alma siente que Elohim no está haciendo nada, empieza a buscar sustitutos visibles para sentirse seguro o en control. Hoy los becerros pueden ser cosas como dinero, confiar más en el dinero que en Elohim, en el trabajo o en el éxito, creer que el valor está en producir, personas o líderes o disque profetas, depender de alguien más que de Elohim. El control personal, el querer decidir todo sin esperar al Eterno. Entonces no siempre son estatuas como el becerro. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza la confianza en el Eterno cuando parece que Él está en silencio. Entonces dice, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Eso pidieron. No negaron al Eterno, solo querían algo visible, algo tangible, algo inmediato. Y vemos que el corazón prefiere un Dios visible que un Elohim invisible que exige fe. El becerro no nació del ateísmo, nació de la ansiedad. El oro que usaron era el oro que habían recibido al salir de Egipto. Tú te has de acordar de esa historia. Era provisión divina, era botín de liberación. Lo que fue dado para construir el Mishkan terminó fundido en la idolatría. Entonces vemos que el problema no era el oro, era el corazón. El becerro representa algo profundo, la necesidad de controlar lo que debería ser confiado. El becerro era algo que podían ver, algo que podían tocar, algo que podían organizar, algo que podían celebrar. Un Dios que no confronta, un Dios que no espera, un Dios que se adapta, pero el Eterno no se funde en moldes humanos. Vamos a Shemot, Éxodo 32, verso 6, por favor, hermanos y hermanas. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de shalom, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, cuando la presencia se reemplaza por un show, la espiritualidad
se vuelve entretenimiento. Vamos a Éxodo 32, verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti, y yo haré una nación grande. Aquí ocurre algo que revela el corazón del verdadero intercesor. Moshe no se aparta, no dice, sí Señor, yo no fui. Entonces él no se distancia del pueblo, él se queda. Moshe había recibido revelación, había visto la gloria, había escuchado la voz, y aún así baja del monte para ponerse entre Elohim y el pueblo. Entonces no minimiza el pecado, no lo justifica, pero tampoco abandona a los que cayeron. Éxodo 32, verso 11 dice, ¿por qué, Adón, se encenderá tu furor? Entonces eso es intercesión, hermano y hermana. Moshe le recuerda las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, intercesión no es manipular a Elohim. Entonces luego dice algo que estremece, si perdonas su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro. Eso es un peso espiritual. No estaba jugando con palabras, estaba ofreciendo su nombre. No dice castígalos a ellos, dice tómame a mí. Entonces vemos que el intercesor verdadero no busca salvar su reputación, busca compasión para el pueblo, busca que Elohim tenga esa compasión, busca ponerse en la brecha por otros. Moshe no solo habló, subió otra vez. Interceder no es un momento, es persistencia. Volvió al monte, volvió a orar, volvió a exponerse a la gloria del Eterno. Porque el que ama al pueblo no ora una vez y se retira. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue buscando Elohim por las personas. Porque cuando alguien ama de verdad a los demás, a los hermanos, a las hermanas, carga con ellos delante de Elohim hasta ver cambio o haber una respuesta. Ahora, vemos en el capítulo 32 de Shemot, aquí vemos que Moshe, del 15 al 20, Moshe desciende del monte con las tablas del pacto escritas por el dedo de Elohim. Entonces vemos que mientras baja, escucha el ruido, había fiesta alrededor del becerro. Entonces cuando Moshe ve al becerro y las danzas, arroja las tablas, las rompe al pie del monte. Entonces no fue una ira descontrolada, fue una señal. El pacto ya estaba roto en el corazón del pueblo. El pecado no solo rompe reglas, rompe la relación con Elohim. Entonces luego Moshe, vemos que quema el becerro, lo muele y hace que el pueblo beba el polvo. Entonces vemos que el ídolo que prometía dirección termina reducido a nada. Transpólalo a un personaje, al trabajo, a cualquier ídolo que podamos tener. No lo sé, yo no lo sé. Cada quien nos vamos a autoministrar. Entonces el pueblo ya había escuchado la voz de nuestro Elohim Yahweh en el monte Sinai. Ellos mismos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos, Nashe Benisma. Pero poco tiempo después hicieron el becerro de oro. Entonces la enseñanza es escuchar la voz de Elohim no garantiza que la persona no vaya a fallar. Alguien puede oír la palabra, ver milagros y aún así caer. Si no guarda su corazón, ¿usted lo ha visto, Roe? Sí, varias veces. Varias veces. Por eso las tablas rotas muestran algo fuerte. No basta con oír a Elohim una vez. Hay que permanecer fiel después de oírlo. Ahora, la historia no termina ahí, porque el mismo Elohim que escribió las primeras tablas volverá a escribir las segundas. Recuerden que también tenemos esta parashá Kitizá del siglo pasado, para que también ustedes le den una repasada, hermanos. En Éxodo 34, del 1 al 10,
Después de las tablas rotas, después del polvo del becerro, después del dolor, después de la intercesión y el juicio, el Eterno vuelve a hablar. Pero no dice, vamos, se terminó. Tampoco dijo, buscaré a otro pueblo. Dice algo inesperado. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Y aquí vemos algo impresionante. El mismo Elohim que vio la idolatría es el que invita a subir otra vez. La diferencia entre las primeras y las segundas tablas. Las primeras tablas fueron hechas totalmente por Elohim. Vamos a Shemot capítulo 32, verso 16. Y las tablas eran obra de Elohim, subraya. Y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Ahora las segundas. Moshe debía tallarlas. Vamos a Éxodo 34, verso 1. Y Yahweh dijo a Moshe, alízate, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, alízate o lábrate significa que Moshe debía cortar o tallar esas piedras. Es decir, primeras tablas, Elohim Yahweh las preparó. Segundas tablas, Moshe tuvo que tallarlas y Elohim volvió a escribir en ellas. Entonces, la primera vez fue regalo puro. La segunda vez incluyó participación humana. La caída no canceló el pacto, pero ahora el pueblo entendería el peso del proceso. Moshe tuvo que subir de nuevo, 40 días más, otra vez silencio, otra vez exposición a la esplendor, a la gloria del Todopoderoso. Entonces vemos que la restauración no es automática. Se restaura volviendo a la presencia. Y en esa segunda subida ocurre algo histórico. Nuestro Elohim Yahweh proclama su nombre. Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira, grande en compasión y verdad. Éxodo 34, 5 y 6. Entonces el mismo, el Elohim mismo proclamó su nombre. Moshe no lo dijo primero. Él lo escuchó cuando el Eterno pasó delante de él. Perdónenme, amados Elohim. Es una de las revelaciones más profundas del carácter de Elohim en toda la Torah. Entonces, nuestro Padre Eterno dice que Él es compasivo, Él es piadoso, lento para la ira, grande en Rahamim, lleno de verdad, perdonador del pecado, pero también es justo. Es decir, ahí Elohim muestra cómo es su corazón. Nuestro Abba Kadosh vuelve a escribir, no cambia su Torah, no la suaviza, no la modifica, la vuelve a grabar. Entonces vemos que el problema nunca ha sido la Torah, siempre ha sido el corazón del ser humano. Y ahora el pueblo sabe que el pacto no depende solo de perfección, sino también de compasión del Abba. Les dejo de tarea leer Éxodo 34, del 29 al 35, por favor. Aquí Moshe desciende del monte por segunda vez. En sus manos trae las lujot, las tablas. En su rostro trae algo que él mismo no sabía. La piel de su rostro resplandecía porque había hablado con Elohim. Aquí Moshe no hizo nada para que su rostro brillara. La gloria verdadera no se produce, se refleja cuando alguien pasa tiempo real en la presencia. Algo cambia. No siempre se nota primero por fuera, pero termina siendo visible. Él no lo sabía. El texto dice que Moshe no sabía que su rostro resplandecía. El que realmente ha estado con Elohim no anda consciente de su brillo, no vive mostrándose. La luz más pura es la que no se promociona.
Cuando lo vieron, tuvieron miedo de acercarse. Entonces vemos que la gloria confronta, no porque sea agresiva, sino porque expone. Entonces vemos que la luz revela lo que está oculto. Algunas almas se incomodan porque la presencia de Elohim revela lo que está desordenado dentro de ellos. Entonces, quizá nos enseña que Elohim nos levanta antes de contarnos, que nadie está completo solo, que no se puede servir sin limpieza, que la unción no se imita, que el talento sin dirección se vuelve ídolo, que la impaciencia fabrica sustitutos, que la intercesión salva generaciones, que lo roto puede volver a escribirse y que la presencia deja una marca. Entonces, amada Quijilá, tal vez algunos han sentido que rompieron sus tablas, que fundieron oro que no debían, que bajaron la cabeza después de haber sido elevados, pero quizá grita algo eterno. Se puede volver a subir, se puede volver a escuchar, se puede volver a recibir, se puede volver a reflejar la gloria. Y cuando alguien vuelve a la presencia, no baja igual, baja distinto, baja transformado. Y aunque no lo sepa, su rostro empieza a reflejar lo que contempló. Bendito es el Abacadosh. Vamos a hacer una oración, hermanos. Abacadosh, Padre de compasión y verdad, gracias porque no nos abandonas cuando fallamos. Gracias porque tu pacto no depende solo de nuestra fuerza, sino de tu compasión. Purifica nuestras manos, endereza nuestros caminos, enséñanos a esperar. Haznos pueblo que refleja tu gloria sin buscarla, que tu bendito Ruach HaKodesh nos acompañe, que tu presencia permanezca, que tu nombre sea santificado en nuestra vida diaria y que al descender del monte de este estudio, algo del cielo sea visible en nosotros. Te lo pedimos en el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Asui Kaful Emunach, es hecho por fe. Omen, aleluya. Ken Yei Ratzon, que así sea tu voluntad, Abacadosh. Aleluya. Bate tus palmas al Rey de la Gloria.